Bueno chicos, buen día. Me olvidé de traer la filmadora, así que quiero hacer esto con el celular porque quiero mostrarles un poco cómo está este hermoso lugar. Nosotros vamos a hacer las prácticas acá en esta escuela. Hoy es domingo 11 y previo a la clase que calculo que va a ser el martes, pero quiero adelantarles un poco lo que me vine a hacer. Lo ideal sería que pongamos esta escuela en condiciones, tiene la instalación eléctrica hecha, pero es muy vieja. Vamos a conservar la mayoría de los cables, pero vamos a cambiar todo lo que sean los puntos y tomas y luces para que quede apta para entrar en servicio. Lo que yo vine a hacer, que no sé si vamos a poder hacer con práctica, pero para asegurarme de que esté en condiciones, es ver el tema de la acometida, o sea, la parte que alimenta la escuela desde la línea de la red pública de la empresa de distribución, en este caso de EDET. Bueno, esta es la escuela donde vamos a hacer la práctica. Está en un muy buen estado de conservación, en un lugar hermoso, al pie de Saloma que vemos ahí, que llega prácticamente hasta el cerco de la escuela. Esta columna que se ve acá, que está bastante maltrecha, es por donde recibe la escuela la alimentación. Ahí arriba estamos viendo lo que se llama la cometida, el tramo de cable. Acá vemos la columna y el cable que viene de la línea pública. Los dos cables de abajo son los cables que traen los 220 voltios. Todo ese tramo hasta el medidor es propiedad de EDET. A partir del medidor, eso ya es propiedad de la escuela, de la comuna en este caso. Podemos ver acá arriba los cables. Fíjense, esos son los cables de 220 voltios de donde está alimentada la escuela. Y arriba pasan estos cables de media tensión de 13.200, que son los que están distribuyendo la potencia en toda la zona, las distancias largas. Este cable, de nuevo, es la cometida con un cable que se llama antifraude, que es un cable blindado. El neutro va por fuera, el vivo va por dentro y eso hace que sea difícil de colgarse de ese cable. Esto yo ya lo verifiqué, aquí no hay tensión, o sea que EDET suspendió este servicio en algún momento, así que no hay corriente acá, pero vamos a tratar de restablecerlo para cuando hagamos las prácticas. Esta tapa, acá está la llave general, de la llave de la cometida que protege al medidor y que es la que tiene acceso la personal de EDET aparte del usuario. Esta caja hay que poner en condiciones, ahí tiene que llevar un vidrio o un acrílico y la persona que toma lectura mira a través de ese acrílico y ese número que figura ahí son los kilovatios hora que lleva registrado este medidor desde que se instaló. De ahí de esa caja pasa a esta otra caja donde hay estos dos fusibles que se van a cambiar por algo más nuevo, una llave térmica bipolar que corta el vivo y el neutro, y de ahí va un cable que se ve que estaba previsto para una futura instalación trifásica. Esos 4 conductores recorren a esa distancia, que son unos 40 metros aproximadamente hasta la escuela. Va en forma subterránea, esa es la alimentación principal. Y en la escuela hay un tablero general muy chiquito, que lo vamos a cambiar por uno más grande. Y lo que vine a hacer yo ahora es ver si este cable subterráneo está en condiciones. Los encargados de la escuela mencionaron un rayo que cayó y desde entonces no hubo más energía. Pero vamos a meter mano en este cable para ver si el cable tiene algún problema. Ya verificamos que no hay tensión en la caja, pero de todas maneras es muy buena costumbre revisar el cable en forma muy exhaustiva si no hay tensión, que
que esté alimentado de otro lado, de algún lugar que se nos pasó por alto. Entonces queremos verificar si no tiene tensión. Yo les dije en clase que el busca polo es una mala estrategia para buscar si hay tensión o no, porque no siempre es confiable. A veces se prende cuando no hay una tensión importante y a veces hay tensión y por una razón u otra no se prende, así que no usamos buscapolo. En este caso vamos a usar un multímetro. Nosotros lo que queremos verificar es que no haya tensión respecto de tierra. Como ven, yo estoy pisando la tierra a pesar de tener unos botines de seguridad. Y lo que nos quiero verificar con esto es que cada uno de estos cables no tenga tensión respecto de tierra, donde yo estoy parado, para que no tenga ningún peligro cuando yo toque los cables. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar un multímetro o un tester, como tenemos acá, uno bastante económico. Vamos a usar la escala de tensión alterna que figura ahí, la más baja. Esta tiene solo dos escalas, 200 voltios y 500 voltios. Vamos a poner 200 voltios porque estamos midiendo tensiones muy bajitas, residuales, eh, entonces lo que hacemos, lo vamos a dejar colocado al instrumento y una de las puntas del instrumento la enterramos directamente, que esté en contacto con la tierra, que va a ser nuestra referencia. Y el otro extremo del cable, que se ve acá, en la otra punta del cable, esta punta vamos a ir aplicando en cada uno de los cables. Ahí el instrumento marca 0,0. El primer cable marca lo mismo. Ahí no hay ningún potencial. El segundo cable tampoco. Sigue marcando 0,0 voltios. El tercero marca lo mismo y el cuarto también. Este cuarto cable también marca 0. Entonces yo ya tengo la tranquilidad de que puedo tocar estos cables. Aparte de haber verificado que no hay tensión, que no llega tensión, hemos controlado que los cables no tienen potencial respecto de tierra. O sea, verificamos la entrada, no hay tensión y acá medimos uno por uno para estar seguro de que no está viniendo tensión de algún otro lugar. Las medidas de seguridad nunca están de más. Toda medida de seguridad. El botín de seguridad en mi caso, y además ver que no llega tensión desde la calle, desde LED, y ver que los cables no tienen tensión de otro lado. Entonces yo ya puedo tocar los cables sin ningún peligro. Aparte de asegurar esto por mi propia seguridad, no correr riesgo yo, también me sirve para lo que vamos a medir a continuación. Vamos a aplicar un instrumento que nos va a medir la aislación del cable, el estado de la aislación, y ese es un instrumento delicado que no hay que usar cuando hay tensión en el cable. Así que ya hemos verificado eso y podemos pasar a medir la aislación para ver que el cable no está dañado, no hay un cortocircuito entre dos cables o entre dos cables y tierra. Entonces este instrumento que lo vimos en una de las clases, que se llama megómetro, es un analizador de aislación, es el nombre técnico. Este cable de alimentación tiene 4 conductores y tiene una malla, un recubrimiento de un polietileno reticulado de mucha resistencia que permite que se lo instale directamente en forma subterránea. Entonces nosotros
Acá vamos a encender el aparato, está puesto en una escala de 500 voltios, el aparato va a medir con 500 voltios de continua entre lo que queremos medir y en este caso la Tierra, o entre, perdón, entre los dos, entre los cables entre sí, es lo primero que vamos a medir. Entonces, ponemos los cables, las puntas entre el cable celeste y negro y ahí me está indicando la tensión. Hay 0.0 voltios. Si ahí aparece una tensión importante entre esos dos cables, el instrumento me avisa para que yo no lo encienda, porque el instrumento se puede dañar, porque no está configurado ahora para medir tensión, sino para medir aislación. Entonces, cuando ya tenemos conectadas las puntas, pulsamos y acá empezamos a medir. Ahí está midiendo en megohm, que son millones de ohmios, 81.39 dice ahí, y después sigue creciendo, la frenamos para que veamos. Y ya pasa a gigaohmios, que son 1000 millones de ohmios, y vemos que va subiendo y llega hasta 1,5 gigaohmios, que son valores muy altos para un cable de baja tensión. Estamos hablando ahí de casi 2000 millones de ohmios, 2 gigaohmios. El cable está perfecto, en perfectas condiciones. Y empezamos a medir en todas las combinaciones posibles de cables. Ahora medimos el celeste con el marrón, repetimos la medida. Y de nuevo empieza a subir la resistencia con el tiempo, a medida que el aislante se va polarizando y va a los gigaohms. O sea que ese cable está en buenas condiciones. Vamos a ir apurando un poco la imagen. Esto se va repitiendo con todas las combinaciones de cables posibles. El celeste con los 3 compañeros, después el negro con los 2 que faltan, ya lo medimos con el celeste porque ya se midió, y después medimos los últimos 2 cables que quedan entre ellos. Todas las combinaciones posibles nos han dado valores por arriba de 1 gigaohm, así que el cable tiene una aislación perfecta entre cada uno de los cables, de los 4 cables entre sí. Ningún cable está en contacto con su vecino, la aislación entre cada uno de ellos está óptima, está perfecta, pero lo que no medimos es si los cables están aislados respecto de la Tierra. Un cable puede estar fallando con su aislación a Tierra y yo con esta prueba que acabamos de hacer la puedo no detectar porque estoy midiendo aislación entre un cable y otro. Entonces vamos a hacer otra medición más de cada uno de los 4 cables respecto de la Tierra. Y aquí hay un truco. Este es un destornillador finito, largo. Yo lo que hago, lo entierro, que quede haciendo contacto con la Tierra. No hace falta que sea perfecto, no estamos midiendo valores de corriente, así que con que haga contacto es suficiente. Y una de las puntas, en este caso el polo negativo, lo voy a poner directamente al destornillador. Entonces ese cable va a estar referido al potencial de tierra, a la tierra, y uno por uno a cada cable lo voy a aplicar los 500 voltios y ahí medir la aislación. Veamos que nosotros aplicamos 500 voltios, que es mucho mayor que lo que va a usar el cable. El cable va a usar 220 voltios respecto de tierra. Como es alterna, el pico máximo va a ser de 315 voltios aproximadamente,
Nosotros estamos midiendo con 500, si con 500 el cable se comporta bien, con 300 y pico se va a comportar mejor. Entonces ahí medimos un cable y vemos que estamos también en el orden de los gigaohmios, está perfecto. Pasamos al siguiente, repetimos, la aislación sube, llegamos a los gigaohm, también está perfecto. Vamos al tercero, también este llega hasta el orden de 1 gigaohm y ahí queda oscilando 1 giga, 1.1, en ese orden está. Y el último, medimos, y resulta que acá estamos viendo que está en 20, 25 megohm, 30 megohm, y ahí en los 35, 40 empieza a rondar y a quedarse en ese valor, no aumenta más. Estamos hablando de 40, 40 y pico de millones de ohms, ya no estamos hablando de miles de millones de gigaohms, sino de millones de ohms. El cable está en buenas condiciones, pero este cable en particular, el celeste, tiene 20 veces menos aislación que los otros tres. Eso no es un problema, pero uno de los cables, el celeste, tiene buena aislación comparado con los otros tres que tienen excelentes aislaciones. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Cuando hagamos la instalación, vamos a tomar esto en cuenta y el cable celeste lo vamos a usar para el neutro, para el cable que no tiene potencial respecto de tierra, y yo estoy usando los tres conductores que tienen excelente aislación para, para el vivo. Tengamos en cuenta que acá está previsto en el día de mañana que haya una instalación trifásica, por eso que el cable tiene tres conductores vivos y un neutro, 4 hilos. Y la caja del medidor también tiene un tamaño más grande que lo normal porque está prevista para un medidor trifásico el día de mañana. 80 megohm alcanzamos, es muy buena aislación, no es tan buena como los otros tres, pero es excelente. Este cable no va a tener ningún problema para alimentar la escuela. Lo que nosotros no verificamos con todo esto, el cable está en perfectas condiciones respecto de aislación, pero puede tener un corte o alguna interrupción o alguna en el medio que no le afecte su aislación, pero sí la continuidad del cable. Acá vamos a usar este instrumento que se llama un reflectómetro de dominio de tiempo. Este instrumento manda un pulso por el cable y espera que rebote y mide ese tiempo que demora entre la señal y el rebote y controla el largo del cable. Si en el medio tiene algún corto, el cable está cortado o tiene un incidente grave, la señal rebota y vuelve y me dice a cuántos metros está esa imperfección o esa falla. Entonces yo de esa manera puedo saber si el cable está sano, si está entero, si no está cortado, sin tener que acceder a la otra punta del cable que está del otro lado del portón, que está cerrado con candado. Aquella es la caja donde llega el cable, yo no tengo acceso, si no salto el alambrado, no llego hasta ahí, no lo voy a hacer, pero yo desde acá puedo verificar qué pasa con el cable. Entonces, nosotros, aprovechando que sabemos que hay 0 voltios, podemos usarlo tranquilo porque este instrumento es muy, muy delicado y si el cable tiene 10, 15, 20 voltios, me lo puede destruir. Lo calibramos, le dimos un alcance de 120 metros. El instrumento puede medir hasta 4 kilómetros. Nosotros lo reducimos a un valor que sea útil para este rango. Hemos elegido 120 metros. La distancia a la escuela es menor. Disparo la señal y vemos que la devolución es una línea casi perfectamente plana, con muy pocas irregularidades.
lo suficiente como para ver que a los, digamos, aquí hay una pequeña muesca a los 22 metros. Hay alguna cosa mínima, no hay nada grave en el cable. Y sí vemos la señal del rebote al final del cable, que son más o menos 34 metros y medio, casi 35 metros. Esa es la distancia que tiene el cable hasta la escuela. Está en perfectas condiciones. Ya verificamos el cable que nace en aquella columna y llega hasta este tablero que vemos ahí. Ahí hay dos fusibles que vamos a cambiar porque esos fusibles son obsoletos, no vamos a poner nada, vamos a llegar con el cable directamente a la caja general que va a estar dentro de ese primer salón. Así que el cable está en buenas condiciones. Reparando la caja con el medidor, Edet ya puede conectar el cable y tendríamos tensión en nuestra escuela. Así que esa va a ser la tarea que vamos a tratar de hacer antes de que empecemos las prácticas. Nosotros hemos estado viendo las instalaciones en una vivienda, pero esta escuela no es tan diferente. Sí vamos a poner en el tablero general un disyuntor diferencial por razones de seguridad que lo vimos en clase, una llave general, una bipolar, y en lugar de un solo circuito como tiene ahora la escuela, vamos a poner dos sectores dentro de la escuela, dos circuitos y un tercer circuito para alimentar una bomba de agua que está en ese galponcito que se ve allá al fondo. Ahí está la columna para el tanque de agua que se llevó el viento, se lo va a tener que reponer y eso va a ser nuestro trabajo de práctica. Vamos a reciclar todo lo que son llaves y tomas que son viejas. La instalación está más o menos buena. Vamos a controlar que esté todo bien. Vamos a separar los circuitos en dos y un tercer circuito para la bomba de agua. Ese fue el motivo de la visita de hoy, ver cómo, qué hace falta para que esta acometida y esta línea principal que va desde el medidor hasta el tablero quede en condiciones de ser usada. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la clase.